Gracias, Jesús. Somos gente que está presente todos los días en la gracia del Señor. Y esto tiene que notarse. Yo quiero insistir con estos mensajes de ánimo en estos tiempos para que los cristianos tengamos la brújula encendida. Amén. Que esté indicando cuál es el norte, cuál es el sur, etcétera. Cuáles son los puntos que tenemos que manifestar al mundo que nos rodea. Dice el Salmo, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué le podría esperar al justo? ¿Verdad? Y nosotros somos los justos, pues. Y tenemos un fundamento, ¿no? Lo bueno es que los fundamentos no se van a destruir. Por mucha demolición que haya y desmanes que haya en nuestro alrededor, nuestros fundamentos están firmes en Cristo. Y Cristo ha traído buenas noticias a la tierra. Así que ánimo, que el Señor está con nosotros. Hoy día yo quiero hablarles de una palabra en particular que me sonaba muy fuerte, sobre todo hoy día muy temprano en la mañana, y era esta proclama que yo escuchaba del cielo de alguna manera. Replantéate en el mundo de hoy, porque necesitamos estar claritos, definidos. Amén, mis hermanos. Entonces quiero conectarlos con 3 citas, con 3 escrituras y de alguna manera exponerles esta palabra en cada uno de estos puntos que he planeado para que nos dé una dirección esto, de cómo replantearnos. Vamos a leer 3 citas. Jeremías capítulo 31, versos 21 al 22. Anótenle ahí, por favor, a la María Jesús. Jeremías 31, 21 al 22. ¿Qué pasó? Un poquito más afuera. O sea, va a tener que predicar allá afuera. Jeremías 31, 21 al 22. Entonces, y después leemos Segunda de Pedro 2:12. Anótale ahí, Segunda de Pedro 2:12. Una palabra que hemos escuchado mucho en este último tiempo y otra más escuchada todavía, pero que vale la pena tomarla como base. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2. ¿Estamos ahí? ¿Estamos listos los soldados? Gracias, Señor. Entonces dice Jeremías 31, 21 al 22. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz, oh hija porfiada? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Me gusta como dice este último texto, la traducción al lenguaje actual. Dice, deja ya de andar perdido o perdida. Deja ya, ahí estaba. Deja ya de serme infiel, porque yo soy el Dios de Israel y he creado algo nuevo y sorprendente, tanto que nadie podrá imaginárselo. Esto de que la mujer rodeará al varón es definitivamente sorprendente en el sentido de que otra versión dice, la mujer va a cortejar al varón. ¿Cuándo se ha visto? ¿No es cierto? El hombre el que conquista. Se cambian los papeles. Cosas sorprendentes que hace Dios. Eso es lo que quiere decir la cita. ¿Amén? Así que, usted es la que tiene que darme beso ahora, pues señora. Ya. Ahora fíjese en esta palabra de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice,
Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es bueno volver a repetir estos mensajes, aunque lo sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto, hablando, segunda de Pedro, es primera de Pedro, no, segunda de Pedro 2:12, no, entonces primera de Pedro 2:12. Me equivoqué de epístola, pero el mismo peyuco. ¿Eh? El mismo Pedro que la escribe. ¿Seguro? Sí, lo anoté mal. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Eso pues, que acabo de leerlo. Por esto yo no dejaré de recordaros, es el 2:12. Segunda de Pedro 2:12. No salimos de aquí hasta que leamos el versículo. ¿Eh? No es primera de Pedro, es segunda de Pedro eso. Malas cosas. Tu Biblia está mala, querida. Ah. No, pues busque el texto en su concordancia y se van a encontrar con el desatino del pastor. ¿Ya? Perfecto. 1:12 era, pues. 1:12 era. Ahí está. ¿Y qué dije yo? Claro. Ya. ¿Está bien? Leámoslo de nuevo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y que estéis confirmados, ¿dónde? En la verdad presente. O sea, la verdad que se haga presente en tu vida. ¿Amén? Y de ahí Romanos 12:2, este sí, este no nos equivocamos. No os conforméis a este siglo, ¿se acuerda? Sino transformaos por medio de ¿qué? El problema es que caemos en la rutina de pensar siempre lo mismo y no estar atentos a que la verdad de nuestras vidas se haga presente en medio de las cosas que nos hacen pensar. Amén. El mundo piensa de esta manera, piensa de acuerdo a las circunstancias, piensa de acuerdo a los acontecimientos. Es decir, los acontecimientos determinan la historia de las personas. Pero nosotros no estamos determinados por las cosas que nos suceden, sino que estamos determinados por la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene que hacerse presente a través de nuestras convicciones para que esa verdad se imponga en medio de las cosas que nos suceden. De eso se trata la vida en el Señor. Amén. Por eso es importante entonces, mis amados, que nos reencontremos con estas cosas que nos hacen pensar. Y esta palabra sobre todo, replantéate en medio del mundo en que estás viviendo para que seas quien tienes que ser. Chile ha cambiado, se nota. Y el mundo está cambiando, hasta la naturaleza está cambiando. Estamos en pleno proceso del cambio climático. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y estamos ahí en toda una... la sociedad de alguna manera quiere replantearse. Claro que no alcanza lo suficiente, pero no peleemos ahora. ¿Eh? Pero Dios nuestro Padre, aunque todo cambia, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos saben eso? El mismo de ayer es hoy y por siempre. Dios no cambia. Aunque las cosas cambian, la verdad de Dios es una sola. Por lo tanto, esa verdad que no cambia, eterna y maravillosa, tiene que hacerse presente de alguna manera en medio de estos cambios. ¿Me alcanza a entender? En medio de las circunstancias, en medio de la conmoción que traen los cambios, la turbación, el conflicto, tú y yo tenemos que saber replantearnos en Dios. Es tiempo entonces
de esto mismo. Que tu replanteamiento esté tan definido, tan claro, que tú puedas poner como lo que significa esta palabra. El plano sobre la mesa, señores. ¿Sí? Este muro está chueco, dice el arquitecto. Mire el plano aquí. Esto indica este ángulo. Las cosas tienen que ser por este lado, no por este otro. Y eso alguien tiene que decirlo. Y alguien, por lo demás, que no tenga una mera buena intención, porque en nuestra nación y en todas las naciones es típico que mucha gente tiene buenas intenciones. Lo importante no es tener una buena intención, es que tu buena intención esté avalada por una buena verdad. Esa es la cosa. Entonces, tenemos que reencontrarnos nosotros que poseemos la verdad de Dios, tenemos que reencontrarnos continuamente con el verdadero sentido de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí en este mundo? De modo que las cosas indiquen dirección y no te indiquen conmoción. Salió buena esa. Entonces, tú y yo tenemos que brillar en medio del mundo que nos rodea. ¿Sí? Tenemos que brillar cuando no hay luz. Y eso habla de replanteamiento. ¿Qué pasa si tú y yo nos confundimos con las circunstancias? Y esa confusión, que no solamente trae malos pensamientos, trae malas reacciones, y nos ponemos igual que todos, y nos sentimos igual que todos, el mensaje que vamos a llevar a todos va a ser ese mensaje de confusión que tengamos. Pero si estamos replanteándonos y redireccionándonos continuamente, tú y yo, en lugar de extraviarnos como todo el mundo se extravía, perdiendo su sentido de vida, nosotros vamos a tener la dirección correcta. ¿Amén? Nosotros vamos a tener palabras de esperanza. Sí, la cosa está difícil, pero hay un Dios que está alumbrando todos los días y tiene misericordia cada día para traer el bien. Ten esperanza. ¿O no? Si un mensaje de optimismo, de certezas, de convicciones suena más fuerte y más claro, vamos a tomar mejores decisiones. Si nosotros estamos diciendo todos los días que sobre nuestra nación amanecerá el Señor y en este país se hará oír la justicia, entonces aquellos que tienen que determinar justicia y leyes y todas esas cosas alcanzarán a oír de alguna manera, por muy sordo que estén. ¿Cuántos lo creen? Pero si todos estamos replicando, resonando el mismo mensaje de pesimismo y de pesar que existe por causa de la circunstancia y de la maldad reinante, entonces, mis queridos, estamos mal. Pero Dios es bueno. ¿Qué nos dijo el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa parte es muy importante del versículo. Hay una dirección clara, hay una forma de encontrar el bien para la sociedad, si lo abrimos en ese sentido. ¿Y sabe lo que pasa con este versículo? Que tú y yo somos los protagonistas de esta palabra. Porque tú y yo, que estamos en Cristo, pregunta el predicador, ¿cuántos están en Cristo? Amén, me dice usted. Tú y yo que estamos en Cristo, somos Cristo aquí en la tierra. ¿O no? ¿Cómo se hace presente Jesús aquí en la tierra con todo su poder y todo su dominio que tiene ahora? ¿Cómo se hace presente? A través de los redimidos, a través de los hijos, a través de la iglesia. Porque la iglesia tiene una palabra, tiene una confesión, no tiene una crítica, no tiene una negatividad, tiene una palabra de justicia. Entonces,
tenemos que resplandecer. Resplandecer y replantearnos continuamente en este mundo. ¿Qué significa replantearse? Como decía al principio, volver a los planos originales. Volver a plantear sobre una nueva situación, una nueva plataforma, sobre una realidad presente. ¿Cuál es la realidad que tú y yo estamos viviendo en el mundo de hoy? Eso, que estamos notando todos. Dentro de esta realidad, tú tienes que tener un planteamiento claro de parte del Señor. Hay que tener una palabra profética para Chile. ¿Sí, mis hermanos? Hay que tener una palabra profética para nuestras familias, para los que nos están escuchando, para nuestro alrededor, para nuestros vecinos. Hay que tener una palabra que anuncia que Dios está por sobre todas las cosas y en Chile hay una iglesia que está presente. Aleluya. La oración de los justos es oída. ¿Está orando por Chile todos los días? Entonces, ¿qué espera de su oración? ¿Espera un resultado? ¿Tiene una convicción de ese resultado? Y eso es lo que tenemos que proclamar todos los días. Entonces, de estas tres palabras, algunas cosas que tenemos que tener claro. En medio de esta situación incierta, complicada, confusa sobre la nación, sobre la familia y en general, sobre cada cosa que nos pase en la vida, tú y yo tenemos que aprender a definir cuál es nuestra verdad, mis hermanos. ¿Sí? Por eso la palabra de Jeremías dice, ¿puedes poner Jeremías otra vez? Que dice, establécete señales, ponte majanos, que son un montón de piedras que indican claramente por dónde veníamos antes y a dónde vamos ahora. Nota atentamente el camino por donde vas. Porque no se trata de ir por donde yo quiera, se trata de ir por donde tengo que ir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se trata de hacer las cosas que tengo que hacer, de decir lo que tengo que decir en medio de las circunstancias. Por eso nosotros tenemos que ser gente definida en nuestra verdad. Nuestra verdad es invariable. ¿De acuerdo? Todo se acabará. Cielo y tierra podrán acabarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros permanecemos en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que Dios tiene planes. Que todas las cosas pueden ser conmovidas, pero Dios tiene un plan. Y ese plan se va a cumplir. Y el hecho de que tú y yo estemos vivos aquí y presentes aquí en la tierra, significa que Dios nos está sosteniendo. ¿De acuerdo? Por muy complicado, aquí en lo personal, por muy complicado que se haya puesto tu situación producto de los conflictos que han habido en el país. Muchos han entrado en un momento difícil, sobre todo en sus economías. Algunos proyectos se fueron a las pailas, ¿sí o no? Nuestro hijo mayor de los hombres estaba súper afligido porque tenía proyectos importantes para desarrollar y de repente ¡pah!, se te movió el piso y ahora hay que reinventarse en otro escenario y el escenario no es bueno más encima. Además está en Concepción, que están más apiedreados que nosotros. Entonces hay que definir cuál es tu verdad para proclamarla. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la convicción que te tiene aferrado a la vida para enfrentar cualquier escenario que sea? Porque donde sea que tú vayas, el Señor estará contigo. Amén. Y te irá bien. Señor, y eso se lo puedes transmitir al otro, que no lo tiene. Porque la vida en el Señor se trata de que lo que yo tengo, yo te lo convido. ¿Qué tienes tú? Una bendición de Dios. Convídale a tu vecino, convídale a tu familia, ¿de acuerdo? Mueva los deditos
y escríbales un mensaje de esperanza, de vida, y denles una bendición. Yo los bendigo con la bendición que Dios me da todos los días. Y eso hace un cambio, ¿no? Claro que sí, porque nosotros somos seres espirituales en Dios. Y eso significa que ninguna circunstancia material puede destruir lo espiritual. Aleluya. Entonces se trata de establecer qué cosa en esto de la verdad define tu verdad. Se trata de establecer un carácter, pues, mis hermanos. Un sentido de vida. Aquí yo estoy claro, yo estoy definido. Por mucha violencia que haya en esta nación, yo me interpongo, yo declaro la paz en Cristo Jesús. Y hablo las buenas noticias de Dios sobre esta nación. Y aunque el diablo parece que está feliz porque tiene chipe libre con las barras bravas y el vandalismo y los anarquistas y toda esa chuchoca, hasta el Maduro anda metido entre las cuestiones. Siempre quiere lucirse ¿ah? Pero nosotros tenemos una verdad mayor. Que tú tienes que hacer presente todos los días. Esa es la mejor forma de orar, mis hermanos, por la nación. La mejor forma de orar y establecer la paz de Dios. No es solamente decir, Señor, que haya paz. Ya basta de tanta violencia, Dios mío. Decimos, ¿no es cierto? Está bien, porque es un clamor del corazón. Pero eso te lleve a una conjetura concreta, definir tu verdad. Mi verdad es que tú eres Dios de paz. Yo te proclamo sobre mis días. Entonces, establece un carácter. El carácter se define en virtud de ¿qué? De una identidad, de una cultura que te sostiene. Eso define tu carácter. La cultura tiene que ver con lo que tú piensas, con lo que tú hablas, cómo tú te desenvuelves. Entonces, definámonos en eso. Andemos tranquilos. Aunque huela picante de repente. Aunque la cosa se ponga media turbulenta y no está físicamente tranquilo al salir, pero tú sabes que Dios te sostiene. Por nada tenga miedo de encerrarse en su casa y dejar de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Porque esa es la tendencia y esa es la psicosis en la cual está nuestro pueblo. Por eso tanta depresión. El manual que sacaron ahora del gobierno no está malo, está bien hechito, de cómo responder psicológicamente a todo este conflicto psíquico en el cual estamos todos metidos. Ahora uno ya no maneja así, maneja así. ¿Se ha dado cuenta? Porque estamos envueltos en una psicosis. Pero tú desatas la paz en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, porque de allí, ¿cómo mana la vida? Con actitudes, con palabras, con pensamiento. Entonces, tu obediencia depende del juicio que tengas en tu corazón para definir entre lo bueno y lo malo, lo que es y lo que no es aceptable. ¿Sí? Primera de Corintios 2 dice, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. O sea, nosotros somos puestos en un trono de autoridad, de justicia en Dios, para que primero hagamos lo que corresponde. Seamos espirituales. El espiritual juzga. ¿Qué hace el espiritual? El espiritual tiene dos connotaciones importantes. Primero, dice el espiritual, adora a Dios. Porque ¿qué busca Dios? Adoradores en espíritu. ¿Y en qué otra cosa? Verdad. Entonces nosotros tenemos la verdad. ¿Qué va a ser de nuestra nación? Buenas cosas, porque eso es lo que declaramos en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces,
la primera cosa que tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida. Define cuál es tu verdad. Dale carácter a tu verdad. Mi carácter está establecido sobre la verdad del Señor, que es bueno para con la nación. ¿Lo cree o no lo cree? Y no es que usted le ande inventando cosas que no dice la Biblia. No, Dios tiene buenos planes sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, por hermano mío. Y estamos aquí para hacer bendición a las familias de la tierra. Argumento tras argumento. Gracias, Jesús. Entonces, primero, afírmate en la verdad. Y esa verdad que tú tienes, confírmala. Hazla presente. Haz que se note esa verdad. La verdad presente, aquí tomamos a Primera de Pedro 1:12, pues, María Jesús. ¿Ah? No era 2:12, ¿ah? 1:12, sí, pues. ¿Ah? Ella le achuntó, perfecto. 1:12, acuérdese siempre de este versículo. Yo les voy a recordar continuamente estas cosas. ¿Para qué? Para que ustedes atinen, en otras palabras, y estén continuamente haciendo presente lo que Dios ya ha dicho por mucho tiempo. Hagan manifiesto, pongan en su contexto real la verdad del Señor. Por esto debemos nosotros entonces replantearnos continuamente. Otra vez digo, pongamos en la mesa el plano otra vez. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que permanecer? Eso tenemos que hacer en nuestras oraciones. Sobre eso tenemos que mandarle carta a nuestros señores diputados y senadores, a los señores del gobierno. Mándele cartitas y dígale. El otro día nos fiscalizaron en la carretera, el sábado. Un amigo en su camino. Señor, su licencia y su carnet de identidad, nada más para registrar, muy atento el carabinero. Entonces después que trajo los documentos, lo tomé de la mano, ¿me permite orar por usted y declarar una bendición sobre su institución? El hombre se conmovió. ¿Eh? Amén. Porque es una institución que está absolutamente conmovida, ¿o no? Está cuestionada hasta las masas, los pobres carabineros. Mire, me vestí hasta de verde. No me había dado cuenta. Tremendo. Entonces usted tiene que restablecer la verdad. El otro día nos dieron la opinión ahí. No, lo que tiene que pasar, tienen que irse todos los carabineros y poner otra institución a hacer todo de nuevo. Ideas que salen, iluminados que hay por ahí. Pues. Imagínense. Por eso nosotros tenemos que traer la verdad del Señor y hacerla presente. Manifestarla en el contexto en que estamos. Y moverse en ello. No estar ausentes. A veces la oración nos hace estar ausentes. Porque creemos que hay que orar nomás. También hay que activar. Estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente es la verdad que no cambia y que puede entenderse y aplicarse en todos los contextos de la vida. ¿Sí, iglesia? Y para eso nosotros tenemos que volvernos expertos. Agarre los versículos bíblicos, escoja los mejores y plantéelos en el contexto que corresponde. Búscale ahí las palabras de manera que suenen para que la gente reciba. ¿De acuerdo? Por el espíritu de mentira, el mundo que nos rodea odia la palabra. Porque están turbados. Entonces, cuando uno les dice un texto bíblico, literalmente se produce un anticuerpo. ¿Sí? Claro. Un rechazo innato de las personas. Entonces, dígale el mismo versículo bíblico, pero con palabras
que puedan entender. ¿Sí? Hábleles de Juan 3:16, famoso texto. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, diga eso mismo, de tal manera que la gente pueda recibir esta palabra, que lo entienda bien. Dios ama a nuestra patria. Y Él ha preparado las cosas más importantes, más significativas, y usted sabe que se está refiriendo a Jesucristo, para que tú y yo podamos tener esperanza en una mejor nación y en un mundo más consistente. ¿Cree eso conmigo? Dime si no va a ser distinto. ¿Amén, iglesia? ¿Verdad que se hace presente? Entonces hay que replantearse, volver al plano original de las cosas para que nosotros tengamos la dirección y reprendamos la obra del diablo con convicciones claras. Yo no voy a permitir que mi país se vaya a las pailas, porque lo cubro en el nombre de Jesucristo y lo redimo, y usted se hace presente y diablo, te fuiste para afuera. Y cuando te fuiste para afuera, no es que te fuiste ni a Perú, ni a Argentina, ni a Bolivia. No, pues no lo mande para allá, pues porque allá están con otros problemas. Entonces, esto nos va a permitir definir, otra vez se lo digo, entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es el problema que el mundo tiene? No sabe cómo juzgar, pero tú y yo somos espirituales y juzgamos todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, tu verdad y la mía es la de Jesucristo. Esa verdad permanece para siempre y debe hacerse presente en cada circunstancia de la vida. Y tú tienes que estar atento al Espíritu Santo para saber aplicarlo. ¿De acuerdo, hermanos míos? Saber aplicarlo de manera que ames a la gente. ¿Cómo yo amo a la gente? Bueno, le digo las cosas de manera que lo entiendan, que lo practiquen. ¿Me estás siguiendo con esto? Entonces, primero, define la verdad de tu vida. Y esa verdad que tú tengas en tu vida, hazla presente, hazla atendible, hazla aplicable en cada cosa. Y como dice este texto de Romanos, no nos conformemos a la situación del mundo. No te dejes llevar por lo que está pasando en el mundo, bendita iglesia. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Y eso tiene que generar buenos pensamientos. Mira, pone Filipenses capítulo 4, ahora sí que le achunto, verso 8. Filipenses 4:8. ¿Se complicó con las cosas que pasan? En esto ponte a pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que ni la tercera, ni la cuarta, ni ningún otro te venga a decir, ni las noticias te vengan a ti a decir lo que tienes que pensar con respecto a la nación, con respecto a los gobernantes, con respecto a los que legislan, con respecto a todos los que están en los poderes del Estado. Tú ten el pensamiento que tienes que tener, ¿de acuerdo? No te conformes, no te rindas, no te dejes llevar por las distintas corrientes que hay. Porque las corrientes del mundo son confusas, ¿sí o no? Pero un hijo de Dios no se mueve por la intuición que tenga de las cosas que pasan en este mundo, ni mucho menos se mueven por los deseos que se nos despiertan. Nosotros nos movemos por la determinación que tenemos en el Señor. Y aquí se nos abre un tema maravilloso.
Porque si hay alguien que tiene que estar definido y determinado en este mundo, somos nosotros los hijos de Dios. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Defienda su país con una buena actitud de hablar verdad. Que hay hombres engañadores, abusadores, impetuosos, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en los últimos tiempos, dice en una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a Timoteo sobre todo. Es cierto, es una realidad, pero frente a esa realidad yo la enfrento con una verdad superior. Yo no me voy a rendir a este mundo, mis hermanos. ¿Y ustedes? Entonces nos vamos a mover por determinación. Job capítulo 22, que lo hemos leído antes, verso 28 dice, 22-28 dice, determinarás asimismo una cosa y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás tú una cosa y vas a ser firme en esa cosa que determinas. Entonces no te dejes llevar por cualquier cosa. Habla en juicio sobre la nación. Entonces nos ponemos atentos. ¿Pero de qué juicio hablamos? Nosotros somos los que establecen juicio sobre la nación, hermanos míos. ¿Sabía usted o no? El espiritual juzga toda la... Habla en juicio sobre la nación. Porque el juicio que tenemos los hijos de Dios es un juicio de misericordia, ¿o no? Es un juicio de perdón, ¿o no? Eso es determinación. Hablar en juicio es determinar bien para la nación. En lugar de estar mal juzgando o juzgando con las corrientes de este mundo, nosotros establezcamos un juicio determinado. Todo juicio lo persigue un veredicto, ¿o no? Entonces nosotros establezcamos una confesión oportuna, clara, llena de misericordia a favor de la nación, con nuestros comentarios, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes de servicio, de cubrir al otro. Habla en juicio. Nada más saludable que el juicio de un cristiano. ¿Sabía eso? Mira qué interesante. No el juicio de un mundano, ni de los sentimientos, ni de las corrientes de las emociones. El juicio de Dios se espera. Amén. Aleluya. Nosotros estamos deseosos de que Dios traiga los juicios sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque los juicios de Dios son saludables. Se va a acabar la lecera. ¿Cuántos lo creen conmigo? Eso dice la Biblia. O sea, alíñese con eso y establezca juicios de Dios, pero en el bien entendido. Y un juicio de Dios en la gracia, en el contexto de la gracia, trae buenas noticias, trae buenas palabras. Amén. Quita la impiedad, acusa al culpable, pero libera al que está prisionero de su cárcel. Gracias, Señor. Entonces, tú y yo no tenemos una mera opinión de las cosas, hermanos míos. No es que tengas una opinión de lo que está pasando en el mundo. Tú tienes la definición de lo que puede pasar en el mundo. Mira qué importantes somos. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces no es cuestión de opinar, porque si usted prende la tele todo el día, son opiniones por aquí, opiniones por allá. Algunas buenas, otras malas. Pero nosotros no estamos para hacer meras opiniones. Nosotros estamos para determinar las cosas de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como espiritual, debemos juzgar, otra vez repito esto, debemos juzgar todas las cosas, debemos establecer juicio, no una mera opinión de lo que está pasando.
sino que un juicio concreto con respecto a una determinación divina de las cosas que tienen que pasar en esta ciudad, en esta nación y en todas las naciones. Porque el mundo entero está en crisis, ¿verdad que sí? Sobre todo en este último tiempo Sudamérica está como explotando a los abusos que por siglos se han dicho y se han hecho y tantas cosas. Todo esto es un resultado de cosas pasadas. Y evidentemente no es solución de la noche a la mañana, ¿estamos claros? Pero si nosotros los creyentes sabemos interponer oraciones inteligentes que establecen palabra de Dios, misericordia de Dios sobre la tierra, entonces los resultados van a ser distintos. ¿Sabes por qué? Porque Dios apresura su palabra. A esto es lo que se refería el Señor Jesús cuando empoderó a la iglesia diciéndole a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate, a ti te daré ¿qué cosa? El que tiene la llave tiene el acceso. Ese es el que manda. ¿Verdad que sí? A ti te voy a dar las llaves. Entonces tú eres, atar y desatar significa permitir o prohibir. Entonces, ¿quién tiene el sartén por el mango? Nosotros, la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la verdad bendita del Señor, en donde nosotros tenemos autoridad para decir: yo ato, prohíbo que todas estas leyes inicuas que destruyen la sociedad tengan prosperidad en esta nación, en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que unirse en ese sentido. Yo ato toda esta fuerza maligna de violencia, de corrupción, de destrozo, etcétera, etcétera, y permito que la gracia de Dios y la paz cubra esta nación. ¿Está entendiéndolo? Ya me lo había dicho, pastor. Qué bueno, se lo vuelvo a decir, porque es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Nuestro mejor aporte tiene que ver con nuestra calidad de juicio. Todo el mundo está juzgando hoy en día. Y algunos ya están recontra condenados por el juicio de otros. Pero usted haga el verdadero juicio. El juicio de la palabra que establece el bien. Entonces, la voluntad de Dios no es algo incierto para un hijo de Dios. ¿Está clarito, no? La voluntad de Dios no es algo que usted se agarre la boca y se afirme la pera aquí. Y ¿qué irá a pasar? No, la voluntad de Dios es algo que está dado a nosotros y se nos revela por el Espíritu Santo en la palabra. ¿De acuerdo? Pues usted tiene que leer la Biblia y entenderla en la dirección del Espíritu Santo para aplicarla. Entonces eso te llena de luz. ¿Y sabe lo que hace al lado? La incertidumbre. Eso, ¿qué irá a pasar, Señor? A veces nosotros decimos: Dios mío, tú lo sabes todo. Y yo pienso que el Padre nos mira: ¿y qué sabes tú? Porque lo que sabes tú es lo importante, pues, hijo, nos dice el Señor. Lo que tú sepas es determinante para el mundo en que vives. ¿O no? Yo sé todas las cosas y todas las cosas las manejo en mi soberanía, pero tú eres el que está en medio del mundo y tienes que hacer presente lo que yo quiero para este mundo. ¿Qué quiere Dios para este mundo? Todas las cosas que están escritas, todo lo bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Entonces nosotros tenemos que manifestar ese conocimiento y hacerlo presente en medio de la circunstancia.
De ahí entendemos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Una hermana nos compartía el otro día y tenía su peluquería ahí en Maipú y la saquearon y le destruyeron todo. Y ella quedó conmovida. ¿Y qué me pasó? Que me destruyeron todo, el Señor permitió esto. Y más encima, en la iglesia no se enteraron a tiempo, entonces se sentía desolada porque no la pescaron ni en bajada. Po. ¿Usted sabe cuándo no lo pescan ni en bajada o no? Derechito para abajo nomás. Y nadie se da cuenta. Entonces ella se sentía muy desolada. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Lo bueno es que ella tenía la verdad de Dios en su corazón. Y se paró. Y fue testimonio de Dios para su comunidad. Aunque a mí me destruyeron, aunque a mí me afectaron, pero yo tengo esperanza. Yo puedo volver a pararme. ¿Sí o no? Yo puedo volver a encontrarme con el bien de Dios. Sí me destruyeron esto, sí me pasó esto, sí me sucedió esta enfermedad, ya me voy a otro plano. Y me pasó cosas que a todos les pasan, a todos nos pasan porque todos somos de todos. Estamos en el mundo, hermanos. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Estamos en el mundo, pero somos de Cristo. Y eso significa que somos más que... ¿Y dónde se notan los que son más que vencedores? Cuando están en medio de los fracasos, pues. Allí tenemos que hacernos notorios. Entonces, nosotros caminamos en medio de la incertidumbre. Me encanta ese mensaje que tiene que ver con la cultura de reino que enseñábamos hace poco tiempo atrás. Yo camino sobre la incertidumbre. O sea, en mi consciente inmediato no sé lo que pueda pasar, pero en mi espíritu yo sé lo que va a pasar, que Dios me sostendrá. ¿De acuerdo? Y aunque ande como caminando en pasos absolutamente o aparentemente inciertos, que no sé si van a resultar o no, voy a dar mis pasos con confianza, porque el Señor me sostiene. ¿Para qué es eso? Porque Dios está, ahí lo quiero ver, ahí lo quiero ver. ¿Usted se imagina a Dios así? No, es tu Padre que te ama. Él está permitiendo eso, porque lo que Él pretende de ti y de mí es que seamos referente, testimonio para el mundo de que Él está con nosotros. Amén. Porque ¿qué necesita el mundo? El favor de Dios, pues. ¿Quién tiene el favor de Dios? Tú y yo lo tenemos. Convídale un poquito al otro. Entonces la voluntad de Dios siempre es una gracia, una verdad comprobable que tiene que manifestarse todos los días y se hace presente a través de nuestras convicciones en su palabra. Todo el tiempo. Su palabra nos lleva a obediencia, a dependencia de esa bendita voluntad para que hagamos lo que tenemos que hacer. Termino con esta última reflexión. Me pregunto, ¿por qué pecaron Adán y Eva? Hasta que la embarraron los compadres. Estaban felices. No necesitaban ni ropa. ¿Verdad? Encantados, bajo un ámbito perfecto. ¿Por qué pecaron? ¿Qué pasó? Algunos podrán decir, bueno, por ignorancia. No, ellos no pecaron por ignorancia. Porque Dios le había dicho claramente las cosas. ¿Sí o no? Y Él estaba con ellos. Vivían en ese ámbito, en la presencia de Dios. Entonces no pecaron por ignorancia. ¿Por qué pecaron? Lo hicieron por falta de fe, mis hermanos. Por eso pecaron. Por eso la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado.
¿Y qué significa eso en términos prácticos? La falta de fe no es otra cosa que falta de sujeción a la palabra del Señor. Entonces, si las circunstancias te hacen dudar y te hacen desfallecer con respecto a lo que Dios ha dicho, caes en el pecado del mundo. ¿Me alcanza a entender? Caes en el pecado del mundo. Por eso hay que replantearse, otra vez volvemos al principio, hay que replantearse continuamente qué estoy viviendo yo y cómo lo estoy viviendo y cómo la verdad del reino de los cielos está fluyendo a través de mi vida. ¿Para qué? Para que el pecado no tenga chance. ¿Cuál es la chance que tiene el pecado? No es que ignoro las cosas, es que no las considero lo suficiente para ser fiel a ellas. ¿Entendemos cómo pensar mejor, mis hermanos? Si tú piensas mejor, el mundo que te rodea va a estar mejor. Otra vez, mira qué importantes somos tú y yo aquí. Tan importante para tus familias, tus vecinos, tu ciudad, etcétera, etcétera. Tan importantes. Porque cómo tú y yo pensamos determina cómo hablamos. Cómo tú y yo hablamos va a determinar el resultado de nuestras palabras a favor o en contra del mundo que te rodea. ¿Se siente retado, retada este día? Y no es que lo estoy retando, sino que lo estoy retando. ¿Alcanza a sentir la diferencia? Una cosa es que yo te reproche y otra cosa es que te plantee un reto de vida. O sea, levántate, asume la gracia que tienes y por supuesto si hay gracia hay responsabilidad. Pero la responsabilidad en Dios, lo más maravilloso de recibir responsabilidad en Dios es que la responsabilidad conlleva capacidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una responsabilidad para con este mundo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Creer la palabra de Dios y confesarla en medio de mi presente para que el mundo que me rodee esté cubierto. Somos amados por el Padre. ¿Estamos claros con eso? Porque el amor de Dios que está en nuestros corazones fluye para que el amor cubra multitud de pecados. Y nuestro entorno está cubierto y replanteado de multitud de pecados. Pero el amor está hecho para cubrir el pecado. Juan 3:16. Gracias, Jesús. Así que, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, hacer lo que tiene que hacer. Pararse firme, lleno de expectativa, lleno de buenos pensamientos, lleno de buenas palabras, de una misión espectacular, porque el mundo no sabe lo que va a pasar, pero tú y yo lo sabemos. ¿Sí o no? Tú y yo, de Génesis a Apocalipsis, estamos involucrados con una palabra de esperanza. Hubo pecado al comienzo, hubo salvación completa al final. Así termina la Biblia. ¿Sabe cómo termina la Biblia o no? En Apocalipsis 22. Nueva tierra, nuevos cielos. Y la ciudad santa de Dios viene a posar sobre la tierra para que se establezca el gobierno perfecto. ¿Hay buenas noticias o no? Tú y yo las tenemos. Levántate y resplandece. Y replantéate todos los días de tu vida en la verdad del Señor. Póngase en pie, por favor. Porque esto, damas y caballeros, no ha terminado.
quiero que te acerques al que está a tu lado, como el que está a mi lado no se acercó a mí, yo me acerco a él. Lo tomes ahí de un lado, acércate, eso, allá, que nadie haya solito. Todos juntos. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, cantábamos por ahí. Somos uno en Cristo, ¿sí o no? Gracias, Señor. Mire. Qué bueno. Gracias, Jesús. Extiende tus brazos. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Tú eres la persona más cubierta de toda necesidad en este mundo. La persona más enriquecida. La que no tiene ningún problema. Tú eres la persona que no tiene ningún problema porque todos tus problemas te los ha resuelto Jesús. Y en cada cosa siempre podrás encontrar una respuesta. Entonces tú eres la persona que más puede cubrir a otros, extender tus brazos y cubrir al afligido y dar esperanza, palabras de bien, oraciones poderosas a favor de otros. Como le dice el Señor a su iglesia ahí en el Cantar de los Cantares: sal de tu escondite, amada mía. Sal de tu escondite. Gracias, Señor. Hoy día estamos juntos y tenemos esperanza en ti. Tenemos certeza en ti. Tenemos seguridad en ti. Y queremos asumir este reto en la vida, este desafío que tenemos hoy de ir y cubrir a nuestra nación y a nuestras otras naciones hermanas, cubrirlas con la fe que tú nos diste, Padre, con oraciones de certeza, no de incertidumbre, no de temores, no oraciones que manifiestan pesares o críticas, sino oraciones de tu espíritu que traen vida donde no la hay. Dios mío, allí donde no hay esperanza para la nación, nosotros establecemos esperanza. Nosotros establecemos bondad. Nosotros establecemos buena voluntad tuya para con esta nación y todas las naciones que nos rodean, en el nombre de Jesús. Y Señor, al estar aquí tomados unos de otros, abrazándonos, nos disponemos, Señor, a cubrir la tierra, a abrazar la nación con palabras de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos en ti. Tu final es bueno, perfecto y agradable. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre, y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a terminar adorando al Señor.